capítulo 5, estrés y trastornos de adaptación. Bueno, mi grupo está conformado por, voy a decir los nombres, Giovanni Rodríguez, Alison Viñaca, Genesis Sánchez y Jocelyn Molina. Bueno, en contenidos, nuestra explicación en el capítulo 5, los 4 primeros temas, la definición del estrés, los efectos del estrés, trastornos adaptativos en la vida cotidiana, trastornos de estrés postraumático. Bueno, definición. ¿A qué se considera estrés? Bueno, el libro acuña 3 términos principales. Los factores estresantes, que en sí son los factores que estimulan al aparecimiento del estrés o exigencias de adaptación. El estrés, que es decir, el producto de esas exigencias, y las estrategias de afrontamiento, esfuerzos para enfrentar. Categoría de factores estresantes. Primero, las frustraciones. Al tú querer cumplir un objetivo, siempre van a salir obstáculos. El simple hecho de que sea un obstáculo o objetivo no se transforma en frustración, sino más bien cuando esta persona se siente inútil o incapaz de alcanzar este objetivo a partir de este fenómeno. También existen los conflictos. Que es cuando dos o más necesidades se chocan o quieren satisfacerse al mismo tiempo. Y las presiones, que es cuando un individuo intenta corregir algunos errores y para corregirlos se obliga a ir más rápido, a redoblar esfuerzos. En cuanto a los conflictos, se dividen en 3. El conflicto de aproximación y evitación. Como ejemplo, podría dar el hecho cuando uno va a un odontólogo. Saben que van a encontrar la cura allí, pero a su vez saben que van a sentir dolor. Existe esa dualidad. Conflictos de doble aproximación. Es como cuando un domingo tú vas al cine y con las 2 películas súper chéveres. Pero justamente con la persona que vas acompañado, esta persona quiere ver otra película. Esto sucede mucho con los enamorados. Típico que el caballero quiere ver una película de acción, Star Wars. En cambio, la mujer quiere ver una película romántica, una comedia. Y el tercer punto, los conflictos de doble evitación. Es cuando las circunstancias le encaminan a 2 cosas que pueden ser negativas. Bueno, factores que predisponen al estrés. Bueno, aquí se nos dice unos ejemplos en 3 factores que les voy a decir. El primero es la naturaleza de los factores estresantes. Aquí se dan 3 ejemplos. El primero nos dice de que en una pareja, en un matrimonio, puede haber muchos conflictos. Pero estos conflictos pueden acarrear de que por un mínimo conflicto, una mínima pelea, este matrimonio se termine. Es decir, este suceso estresante, estos sucesos estresantes se fueron como acumulando. Y en un momento llegó esa gota que derramó el vaso. También nos habla de que otro factor que predispone al estrés es cuando llegan varios estímulos a la vez. Como por ejemplo, una persona el mismo día le informan de que tiene un problema cardíaco, de que su hijo está en un penal por haber robado, cosas así, de que su hija está embarazada precozmente. En el mismo momento, esto va a hacer de que también el individuo se predisponga a tener. La investigación de Pinos y compañeros dicen de que también depende mucho la aparición del estrés, depende mucho de la cercanía que tengas hasta el suceso estresante. Hicieron una investigación a partir de un acto de una balacera que había habido en una escuela, donde se dio cuenta de que las personas que estaban más cerca de donde murieron los niños tuvieron mayor intensidad de estrés que los que estaban lejos, digamos en las aulas, en el patio, donde sucedió el suceso estresante. Bueno, y como segundo punto y último que me toca, la experiencia de la crisis. Bueno, en cuanto a crisis, la descripción que nos da el libro es que la capacidad adaptativa es menor a la situación estresante. En estos momentos de crisis, lo que el sujeto tiene es 2 opciones. Él puede afrontar esta crisis y adoptar nuevas capacidades adaptativas para cuando este hecho estresante vuelva a aparecer. O de lo contrario, esta crisis va a destruir al individuo totalmente y se va a quedar vulnerable a futuras situaciones similares de este suceso estresante. Como tercer punto, los cambios vitales. Nuestro entorno psicosocial desempeña un papel muy importante en el aparecimiento de las crisis. Se ha estudiado bastante sobre este tema y hay 3 instrumentos que los han desarrollado para la evaluación de los cambios vitales. El primero es de Holmes y Red,
que llama la escala de estimación de la adaptación social. Bueno, este dice que se le pone como unidad algo que le llaman la UCB, unidad de cambio vital. Mientras mayor sea esta puntuación, mayor la intensidad de estos cambios vitales. Como segundo punto, Horowitz, la escala de impacto del acontecimiento. Esta es una prueba más específica. Determina cuál es el suceso estresante y a su vez investiga a partir de él. Y el tercero, el inventario de Brown, que le llama inventario de acontecimientos y dificultades del evento. De la persona de los acontecimientos estresantes. No para todas las personas que enfrentan un acontecimiento o un estímulo de estrés, para otras también va a significar lo mismo. Cada persona es individualizada según lo que la persona haya crecido y haya formado su identidad y su concepción del mundo. Por eso son tan diferentes los estímulos de una persona para la cual enfrenta el estrés que a otra persona le puede parecer un estímulo o una emoción apasionada. La mayoría de nosotros sabemos perfectamente que algunas veces lo que para, como les estaba diciendo, que lo que para una persona en circunstancias me parece estresante, para otra persona puede ser algo apasionado o una emoción un poco normal. Y para otros es algo un poco más fuerte. Algunos no paran de buscar la ocasión para poderse hacer, en el caso de estas personas, estimularse y sobreestimular y comenzar a tener estrés y ansiedad, que eso puede afectar a ciertos factores o a ciertos componentes o al factor biológico, tanto el pensamiento o lo psicológico y los factores biológicos pueden ser incrementados para poderse estresar esta persona. Bueno, no todos reaccionamos de la misma manera, no todos nos comportamos de la misma manera ante una situación estresante y no todos lo resolvemos de una forma igual. Por eso cada persona es única e irrepetible y va a depender siempre de los cambios o de los cambios vitales y los sucesos vitales que haya vivido esa persona para poder resolver ese acontecimiento que está viviendo de estrés. La siguiente, por favor. Gracias. La tolerancia al estrés, puntualizando, no todo el mundo, como ya les estaba mencionando, no todas las personas van a ser con un nivel de tolerancia máxima o un nivel de tolerancia media o mínima. ¿Por qué? Porque como ya les había explicado, cada persona es diferente. Pero es la tolerancia, es la capacidad que la persona tiene para resistir el estrés sin presentar y experimentar manifestaciones de daños importantes en el organismo. Es decir, el estrés sabemos que causa muchas enfermedades, como podemos bajar nuestras defensas y ocasionar una gripe, una gastritis, una úlcera, ciertas enfermedades que son también algo preocupantes por nosotros sobreestimular nuestro sistema inmune para poder nosotros ya tener y presentar esas enfermedades. Nuestro sistema inmune baja sus defensas, entonces mientras más nos preocupamos, más nos enfermamos, y esto es el resultado del estrés. Ya. La carencia de recursos externos de apoyo social, esto quiere decir que una persona cuando esté enfrentando un acontecimiento estresante, si no ha podido resolver de la mejor manera y no ha tenido el apoyo de su familia o amigos, no va a poder resolver exitosamente esta carga emocional y esta experiencia, ya va a tener en esas partes que no ha sido apoyado, no ha sido apoyado por su familia, amigos, no ha podido resolver de una manera exitosa, va a tener frustraciones. Como nosotros conocemos, estas frustraciones a la larga se van a seguir incrementando hasta ocasionar o generar un malestar mayor, que puede ser una enfermedad. El tratamiento del estrés, en general, los niveles de estrés de cada persona van a depender de cómo estas personas se hayan afrontado a ese acontecimiento que están pasando. Porque una persona que es un poco más calmada puede resolver de una mejor manera ese momento de estrés que está pasando. Para una persona que es un poquito más ansiosa, no lo va a resolver de la misma manera. No va a tener las primeras preliminares o los primeros pensamientos para poder resolver el problema que está pasando. Va a tener un poco más de conflicto, más de frustraciones, más inseguridad, más ansiedad.
A diferencia de la persona que está un poco más calmada, puede premeditar una situación, puede ejecutar a la vista, puede pensar que esta situación la puede resolver de una manera controlada. Entonces, está el afrontamiento del estrés orientado al problema y está el enfrentamiento del estrés dirigido a la defensa. ¿Sí? ¿Cuánto? Allá. Bueno, ¿ya me pasé? El enfrentamiento del estrés orientado al problema quiere dirigirse a las personas del entorno, es decir, como les había dicho, cómo esta persona va a resolver de una mejor manera esos problemas que vaya a enfrentar, sí, esos problemas que vaya a enfrentar y las puede resolver, es decir, puede ser que haya un accidente de tránsito y la persona por evitar pasar por ese lugar tiene que, que le causa ansiedad a la sangre o algo parecido, piensen en estrategias para poder esquivar ese problema y poder salir de una mejor manera para poder evitar esa sangre que les produce ansiedad o miedo. Pero afrontamiento dirigido a la defensa quiere decir que la persona que presente esa ansiedad, ese miedo a la sangre o al accidente de tránsito como general, como tal, va a decir que eso está en contra de él y que eso lo provocaron para que él específicamente tuviera esa experiencia de miedo y de dolor, esa experiencia de ansiedad que se la provocaron intencionalmente. Y eso va dirigido un poco más al dolor. ¿No, por favor? Ya, esto es lo que les había dicho del efecto biológico, que una persona cuando es propensa o premedita ciertos factores, como preocuparse, agitarse, no comer, y esos factores se les agrega que, bueno, como no está bien alimentado y se preocupa demasiado, los niveles de estrés van a subir y pueden repercutir al sistema inmunológico que es nuestra defensa. Siga, por favor. Y esto nos puede dar algunos síntomas como ritmo cardíaco elevado, sudoración, falta de oxígeno, falta de respiración, dolores en el pecho, molestias, subida de la presión sanguínea y ciertos factores y ciertos síntomas más que a veces no son especificados. Me llamo Vanessa Sánchez y bueno, voy a poner sobre los efectos psicológicos del estrés crónico. Aquí vamos a ver alarma y movilización. Vemos que aquí las respuestas de avisamiento de nuestro cuerpo se van activando frente al estímulo estresante. Este aquí nos prepara para la activación del autocontrol, lo que es decir, el sistema nervioso, endócrino y además en la parte física para frenar el estrés. Cuando vamos a ver otra que es resistencia, es cuando la respuesta de adaptación del organismo para evitar los daños producidos por el factor estresante. Es decir, aquí hacemos uso de las medidas de afrontamiento que tiene nuestro cuerpo ante el estrés. Es decir, aquí ya estamos preparándonos desde alarma, ya se hace la activación total de nuestro organismo. En cambio aquí en la resistencia ya hacemos el uso de los tratamientos o medidas que tenemos para apuntar. Y en agotamiento es cuando ya se debilita el organismo, colapsa, no se puede generar alteraciones estresantes. Se dice que en el agotamiento también puede haber alucinaciones, y es decir, ya nuestros mecanismos de defensa ya están bajos y las maneras de afrontamiento que tenemos no
experimentar imaginariamente se tiene pesadillas, se evita conflictos asociados al trauma, hay tensión, irritabilidad crónica acompañada de miedo. Incluso hay dificultades de concentración y memoria. Y es que puede aparecer sentimientos de depresión. Aquí vamos a ver la prevalencia del trastorno de estrés postraumático en la población general. Esto se dice que se da más en las mujeres que hombres. Entre un 7.8% de la población se da un 5% a mujeres y un 2% en hombres. Debido fundamentalmente porque se dice que se da más en la mujer que en el hombre, por la violencia de carácter sexual y doméstico que existe. Aparte de el trastorno de estrés postraumático, se ve que los hombres suelen prevalecer, pero no tanto como las mujeres. Ahora vamos a ver la diferencia entre el trastorno de estrés agudo y el trastorno de estrés postraumático. Vemos que la diferencia entre ambos es el momento y la duración. Te lo explico. Por ejemplo, en el estrés agudo se ve que se puede dar de 2 días hasta un mes del acontecimiento. En cambio, el estrés postraumático se puede dar de 6 meses en adelante del acontecimiento. En el estrés postraumático se dan pesadillas, es más prolongado. En cambio, el estrés agudo no, casi no, porque se da a medida que uno tiene este no se presentan pesadillas. Mi nombre es Jessica. Ahora vamos a hablar de los factores causales del estrés postraumático. Se dice que pues muchas personas que han padecido de algún evento traumático, situación vital estresante, pueden experimentar varios síntomas, pero exclusivamente dentro de las investigaciones que se han realizado, nos dicen que hay una mayor prevalencia que se ve en mujeres más que en hombres, y que las diferencias o las formas de experimentar estos síntomas de estrés postraumático también se deben dar tanto por la personalidad y la naturaleza de los factores causales. Se dice también que se encontraron personas que prestaban ayuda a las familias víctimas de un desastre, tenían mayor riesgo de sufrir tanto síntomas como psiquiátricos, malestar psicológico, enfermedades, durante unos 18 meses. También se decía que aquellas personas que han estado expuestas a incendios tenían una mayor sensación de retardamiento, es decir, una mayor especie de somnolencia tras este desastre. Y tenían una mayor probabilidad a experimentar síntomas psicológicos tras un desastre. Pero en la mayoría de los casos de estrés postraumático, el factor causal determinante es padecer de un miedo condicionado, que se asocia con la experiencia traumática. Ahora vamos a dar algunos ejemplos de trastornos de estrés traumático y vamos a analizar tanto los efectos a corto y a largo plazo, en situaciones especialmente impactantes como violación y combate voluntario. Un trauma es una violación. La respuesta inmediata de la víctima ante una violación se dice que cuando el violador es desconocido, la víctima no se siente una menor culpabilidad que cuando es conocido o un familiar, que esta va a sentir desconfianza, miedo, inseguridad y va a tener un mayor removimiento o culpa. Otra respuesta es la edad y las circunstancias. En un niño puede dejarlo confundido, consecuencias psicológicas, sobre todo si se lo obliga a olvidar esta experiencia. En una mujer joven afecta a 5 áreas de su funcionamiento. Tenemos las alteraciones físicas como la hiperactivación y la ansiedad, los problemas emocionales, tanto ansiedad, depresión y autoestima, disfunciones cognitivas, y aquí más bien alteraciones de la conciencia, la concentración y el pensamiento. Conductas atípicas
y problemas en sus relaciones sociales, es decir, al tratar de relacionarse con otras personas fuera de su contexto o relaciones sentimentales, sexuales, pues estas tienen una mayor dificultad. A largo plazo, esto también depende en gran medida de la capacidad de afrontamiento de su mujer, su nivel de función psicológica. También influye sobre el proceso de recuperación, la percepción que tiene la víctima sobre la capacidad hacia el futuro, de controlar su futuro, es decir, las herramientas y recursos que ella misma tiene para poder afrontar una situación. Ahora tenemos las etapas de afrontamiento. Estas son la anticipación, impacto, rechazo y reconstrucción. En la anticipación, la que durante los primeros instantes la víctima suele recurrir a mecanismos de defensa como la negación y mantener una ilusión de invulnerabilidad en la situación. Es frecuente que piense con cosas como esto no me está pasando a mí o seguramente no quiero hacer nada. Impacto. En esta etapa comienza cuando la víctima se da cuenta de que va a ser violada. Finaliza cuando se ha consumado la violación. Y la primera reacción es un intenso temor a morir. Un temor que se supera su miedo sobre su propio acto sexual. Y el rechazo, en esta etapa comienza después de la violación. Aquí se utiliza un estilo expresivo, por el cual se puede manifestar más que todo sentimientos de temor, de ansiedad, de llantos, angustia, nerviosismo, incluso se puede desencadenar lo que es un trastorno de pánico. Un estilo controlado en que estos sentimientos también van a aparecer de manera enmascarada. Y la reconstrucción, ya tenemos tres aspectos importantes, como son las actividades de autoprotección, donde esta persona va a buscar realizar ciertas actividades que van a tratar de siempre estar a la defensiva o buscar su propia seguridad. Y las pesadillas del evento traumático aquí se desarrollan durante, como ya lo hemos escuchado. Ahora tenemos el trauma del combate militar. Se realizó un análisis que trataba de valorar la reacción ante la exposición a situaciones de combate. Y esto pues se dice que se puede lograr y se desarrolla después de estos eventos un trastorno de estrés postraumático. Los investigadores encontraron que los soldados habían permanecido muchas horas en combate y tenían una mayor prevalencia de estos síntomas. Estos estaban relacionados directamente con las experiencias de la guerra, las experiencias como tal, no con las fatigas, no tanto con las fatigas. Cuadro clínico de estrés postraumático. En un estudio que se realizó una serie de artículos de 250 veteranos de la guerra en Vietnam, se los agrupó en tres categorías y que se observó exposición al combate, exposición a una gran violencia durante el combate y la participación en una gran violencia durante el combate. Estos autores llegan a la conclusión de que este cuadro clínico depende de los factores estresantes a los que la persona ha sido sometida. Y por último tenemos que estos autores que vemos acá encontraron que los síntomas traumáticos que sufrían pues eran fantasía, hiperactividad, entumecimiento, problemas cognitivos y sobre todo también decía que la participación en actos de gran violencia estaban asociados con patologías más graves como la depresión. O sea, este trastorno, sobre todo en esto de lo que es combate militar, estaba más asociado a otras patologías como la depresión. Otros componentes emocionales también se decía que era el aumento de la irritabilidad, la sensibilidad, trastornos del sueño y sobre todo frecuencias de pesadillas sobre el evento. Muchas gracias.